Una vez me preguntaron, ¿recuerdas la catástrofe del dirigible Hindenburg? Es un horror. Y así todo quieres construir dirigibles de nuevo. Amigos, les doy la bienvenida al podcast sobre dirigibles llamado Con mis propias palabras, que está dedicado al proyecto Dirigibles de Nueva Generación. Soy su anfitrión, Alexander Minko. Comenzamos. Sí, queremos construir dirigibles de nuevo y revivir la construcción de dirigibles en Rusia en el siglo XXI. Gracias a Vadim Subkievich, subdirector del Departamento de Proyectos de la empresa Nova y principal diseñador de dirigibles, hoy hablaremos sobre por qué ahora los dirigibles son seguros y por qué los pasajeros y las cargas están mejor protegidos que en un avión. Agradecemos a Vadim Vasilievich por la información proporcionada. La historia de todos los accidentes de los grandes dirigibles en las décadas de 1920 y 1930 se explica, en mi opinión, por tres razones. La razón más importante es que volaban con hidrógeno inflamable, que requiere de un control muy cuidadoso de las fugas. La formación de mezclas explosivas de hidrógeno con aire es peligrosa, tanto durante el vuelo como puede ser un factor agravante en caso de un accidente del dirigible. El segundo factor que conducía a los accidentes y eventos aéreos era que las estructuras de los dirigibles rígidos son construcciones espaciales muy complejas que son difíciles de calcular mediante métodos analíticos. Los modernos métodos numéricos permiten calcular con gran precisión las cargas en cada uno de los elementos. Por lo tanto, la resistencia y fiabilidad de tal estructura, con los métodos actuales de diseño, se pueden garantizar mucho más fácilmente y de manera más confiable. Y en tercer lugar, en ese entonces no había normas desarrolladas sobre la idoneidad para volar y los dirigibles se diseñaban sin tener en cuenta ninguna experiencia. No existían normas desarrolladas sobre resistencia, normas sobre idoneidad para volar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué elementos deben estar obligatoriamente en la estructura. Un factor agravante, por supuesto, es que todos estos accidentes de grandes gigantes rígidos del pasado afectaron muy negativamente a la conciencia pública. Además, se avecinaba la guerra y los dirigibles eran en su mayoría inútiles para la guerra. Son principalmente un medio de transporte pacífico para el traslado de pasajeros y carga. En ese momento los principales recursos se invertían en el desarrollo de la aviación militar, por ello los dirigibles quedaron en el olvido. Ahora, con métodos más modernos de diseño y materiales más resistentes y ligeros, la estructura del dirigible será mucho más resistente y confiable, y los estrictos métodos de certificación, como para cualquier aeronave, establecen normas sobre la potencia del motor y la redundancia de componentes clave, lo que hace que los nuevos dirigibles sean mucho más seguros en comparación con los del pasado. Pero el componente principal de la seguridad hoy es que ahora volamos no con hidrógeno peligroso, sino con helio seguro. Incluso en caso de fugas, daños o aterrizajes bruscos, o Dios no lo quiera, incluso accidentes, no pueden ocurrir incidentes relacionados con la inflamación del gas. Sin embargo, el dirigible sigue siendo una aeronave, por lo que debe ser diseñado adecuadamente y también debe ser operado de manera adecuada. El dirigible no es una aeronave rápida, es un aparato flotante, lo que significa que está más expuesto a la turbulencia atmosférica. Por lo tanto, la operación de un dirigible bien diseñado que cumpla con todas las normas y haya pasado la certificación está sujeta a limitaciones debido a las condiciones ambientales. En algunos casos, estas limitaciones pueden ser más estrictas que para aviones o helicópteros, pero no siempre. Si el dirigible se opera correctamente, los vuelos son absolutamente seguros. Si no se permiten vuelos en condiciones de fuerte congelación, no solo congelación leve, sino muy fuerte, fuertes nevadas que también son peligrosas para los dirigibles debido a la acumulación de nieve, aumento del peso estructural, turbulencia atmosférica y tormentas intensas. Una explotación así, por supuesto, es inaceptable. Debe evitarse. La meteorología moderna y los datos sobre el estado de la atmósfera y el medio aéreo permiten predecir tales fenómenos con un alto grado de probabilidad. Se puede organizar la operación del dirigible teniendo en cuenta estas condiciones: cuándo se puede volar, cuándo no, a dónde se puede volar, etc.
Las mismas limitaciones se aplican a la operación de aviones. Los aviones e incluso los helicópteros no se operan en todas las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, el dirigible es un medio de transporte que tiene restricciones en ciertas condiciones climáticas. Estas limitaciones deben ser cumplidas y nunca violadas. ¿Qué más habla de la seguridad de los dirigibles? Que el dirigible es un aparato volador relativamente lento. La velocidad de vuelo tiene un gran impacto en la seguridad porque un avión vuela muy rápido y, en caso de que surja una situación adversa, el piloto debe tomar decisiones rápidamente. No se requieren reacciones tan rápidas del piloto de un dirigible. Por lo tanto, el propio dirigible es bastante estable. Su centro de masa está ubicado por debajo del centro de aplicación de la fuerza aerostática. Desde el punto de vista de vuelo, el dirigible es un aparato volador muy estable, lo que garantiza su seguridad. ¿Cómo puede afectar la turbulencia atmosférica al vuelo del dirigible? Esto implica entrar en corrientes ascendentes y descendentes muy fuertes. Las corrientes ascendentes pueden elevar al dirigible por encima de la altura en la que el gas ocupa todo el volumen del envoltorio o el cuerpo del aparato. Con las normas modernas del diseño del dirigible, se requiere que el sistema aire-gas esté diseñado para velocidades verticales ascendentes y descendentes de aproximadamente 15 metros por segundo. Es decir, si el sistema aire-gas está diseñado correctamente y tiene redundancia, funcionará normalmente incluso si falla alguno de sus componentes. En tal caso, una velocidad vertical de 15 metros por segundo hacia arriba o hacia abajo no provoca un aumento excesivo de presión dentro del cuerpo. Así, la resistencia del globo está completamente garantizada para que el aparato pueda enfrentarse a potentes corrientes ascendentes y descendentes. Se requiere una suficiente potencia motriz. Los dirigibles del pasado estaban insuficientemente motorizados. Es decir, su potencia instalada por metro cuadrado de área característica no era lo suficientemente alta. Los dirigibles modernos estarán equipados con motores más potentes y tendrán una mayor potencia motriz, por lo que podrán enfrentar tales corrientes ascendentes y descendentes y cambiar a un modo de ascenso rápido. Se requiere que los dirigibles tengan una norma de redundancia para prever cualquier situación, incluida la falla o el mal funcionamiento de algunos componentes individuales. Es decir, siempre se consideran las fallas de todos los componentes principales durante el proceso de certificación y se verifica hasta qué punto estas fallas complican las condiciones de vuelo o conducen a una situación catastrófica. Si la falla de algún componente conduce al desarrollo de una situación catastrófica, esto requiere necesariamente la redundancia de ese componente. También se requieren normas modernas sobre idoneidad para volar en su diseño. Todo esto debe ser asegurado. Todos los componentes críticos deben tener redundancia. Hay otro requisito obligatorio. Los dirigibles vuelan con un ligero sobrepeso. Las normas modernas de resistencia e idoneidad para volar para pequeños dirigibles permiten volar con un ligero sobrepeso. Además, las normas modernas de resistencia e idoneidad para volar para pequeños dirigibles requieren que haya suficiente reserva de lastre en caso de falla de todos los motores a bordo. Al soltar lastre, el dirigible puede pasar a un estado de vuelo libre para que el piloto pueda elegir un lugar para aterrizar y aterrizar con seguridad. En este caso, por supuesto, la estructura se dañará. Cuánto estará dañada dependerá del análisis posterior, probablemente solo parcialmente. Y, en su mayoría, el dirigible será recuperable. Pero para las cargas y los pasajeros será absolutamente seguro. Así que los vuelos en dirigibles de nueva generación serán completamente seguros para cargas y pasajeros. Incluso en el caso de que ocurra una pérdida total de gas en un pequeño dirigible blando con un cuerpo flexible donde no hay estructuras rígidas y simplemente la forma del cuerpo se mantiene mediante presión interna. Las normas de idoneidad para volar para estos pequeños dirigibles requieren que haya un dispositivo ininterrumpido en la membrana que separa el compartimento gaseoso del compartimento aéreo dentro del envoltorio del dirigible. Así, al romperse la hermeticidad de la envoltura como resultado, por ejemplo, de un ligero choque con una aeronave motorizada, el gas comienza a salir intensamente. Entonces rompemos esta membrana y todo el gas elevador es reemplazado por aire.
Incluso en este caso mantenemos la forma del cuerpo. Según nuestros cálculos, incluso si todo el gas en el envoltorio es reemplazado por aire y todos los motores fallan, la velocidad de descenso de tal dirigible será alrededor de 8 metros por segundo, gracias a que el cuerpo sigue siendo un poderoso factor desacelerante. Esta es la velocidad con la que descienden los paracaidistas con paracaídas deportivos y tal aterrizaje será absolutamente seguro para pasajeros y carga. Resumiendo todo lo dicho, podemos señalar que los materiales modernos, los requisitos actuales para el diseño del dirigible y el uso seguro de helio no inflamable hacen que el dirigible sea al menos tan seguro e incluso más seguro que las aeronaves tradicionales como aviones y helicópteros. Y además ahora hemos alcanzado un nivel tan alto en el desarrollo moderno de la técnica aeronáutica y en diseño que desde hace mucho tiempo nadie ha oído hablar de accidentes aéreos debido a errores iniciales del piloto o desviaciones en su operación. Es decir, un aparato volador correctamente diseñado es absolutamente seguro si se opera adecuadamente.